Mini tutorial vendaje funcional de tobillo. Antes que nada, pie 90 grados y colocar un pre-tape para proteger la piel del paciente y no llevarte los pelos detrás. Luego lo que he hecho es colocar una tira distal y una proximal sin tensión que nos servirán como tiras de anclaje. Estas tiras nos sirven como soporte para las primeras tiras activas, que se realizan en U y de medial a lateral, ya que su función es la de limitar la inversión del pie, que es el mecanismo lesional propio del esguince de tobillo. Yo suelo colocar tres, la primera pasa justo paralela al maleolo y la siguiente va un poco más oblicua, yendo de posterior hacia anterior y viceversa. Luego viene el famoso 8 para estabilizar la subastragalina. La idea es que empieces en el dorso del pie y yendo hacia el otro lado, pases por debajo del calcáneo. Aquí podrías hacerlo seguido, pero yo lo suelo partir en dos para tapar más zona del pie y no generar tanta presión en la zona del tendón de Aquiles. A esta parte siempre cuesta un poco coger el truquillo al principio. Y luego ya solo quedaría cerrar el vendaje sin dejar ventanas con tiras circulares, tanto por delante como por detrás.